¿Qué tal? Soy Gabriel Pérez Salazar, profesor investigador en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Quisiera compartirles enseguida algunos hallazgos que he encontrado en términos de mi más reciente proyecto de investigación sobre identidades masculinas en línea. Muy bien, vamos a hablar en primer lugar de qué son las masculinidades. Se entiende por este concepto como todas aquellas formas en las cuales se es varón, desde un punto de vista de actitudes, comportamientos, valores, etcétera, etcétera. Todo aquello entonces que es considerado como apropiado para un hombre. Es importante señalar que estos son aspectos que no son de ninguna manera naturales, sino más bien el producto de una cultura, de tradiciones que han existido a lo largo de muchos años. El cómo se es hombre entonces depende de lugares y de tiempos específicos. No es lo mismo como se piensa que debe ser un hombre hoy a como se pensaba en el México de hace 70, 80 años o en algunos otros lugares incluso hoy en día. Cambia de lugar en lugar y de época. La masculinidad ha establecido una relación asimétrica en términos de las otras identidades de género, mujeres particularmente, pero también con otras minorías de género, dando lugar entonces a una postura que se conoce como masculinidad hegemónica, que es una forma de dominación que se presenta hacia estas otras minorías de género. Esta masculinidad hegemónica ha sido descrita en términos de un conjunto de rasgos que enseguida voy a compartir. Por un lado tenemos lo que se conoce como la hombría tradicional, la masculinidad tradicional, que da lugar entonces a comportamientos que suelen ser que acuden, por ejemplo, al consumo del alcohol, de las drogas para demostrar la masculinidad, en competir con otras personas, en relaciones y expresiones homófobas, misóginas, en actos violentos, en formas de relación en las cuales no hay un respeto hacia las otras personas, conductas temerarias, etcétera, etcétera. Otra característica de la masculinidad hegemónica tiene que ver con el ser viril, el demostrar una potencia sexual, el tener muchas parejas, etcétera, etcétera. Son rasgos que tradicionalmente se han asociado a esta masculinidad tradicional. Y finalmente se habla también del hombre como proveedor, es decir, en una tradición se habla que debe ser quien lleve el sustento a casa, quien provea a la familia. Entonces, esta serie de creencias que, insisto, son de carácter cultural, es a lo que se conoce como la masculinidad hegemónica. Muy bien. Recientemente, más o menos los últimos 30, 40 años, han surgido posturas que se oponen a estas formas de masculinidad hegemónica. En primer lugar, porque son dañinas no solamente para las relaciones entre los distintos géneros, sino también para los mismos varones. Crea una serie de presiones, de represiones emocionales, de falta de cuidado de la salud que se manifiestan entonces también hacia los propios varones. Estas formas entonces distintas de ser varón han sido descritas como masculinidades positivas y algunas de ellas se manifiestan en línea, y esto es concretamente lo que he investigado. Estuve buscando sitios tanto en TikTok como en Facebook que tuvieran estas expresiones de resistencia hacia la masculinidad hegemónica. Y encuentro básicamente estas dos cuentas, de Machos a Hombres y Voices of Brotherhood. Ambas son cuentas en México, una en Ciudad de México y la otra en Mexicali, Baja California. Lo que hice entonces fue un análisis de cómo se presentan estas identidades masculinas en estos dos sitios, en estas dos plataformas. Y los resultados son los siguientes. Hay críticas a la masculinidad tradicional de forma muy importante. El 33.6% de las publicaciones que se hacen en estos sitios, en estas dos plataformas, están haciendo alusión a lo dañino que es la represión emocional que llevamos a cabo los hombres en muchas ocasiones y a la violencia con la que se suelen ejercer algunas relaciones con otras personas.
Se enfatiza entonces aspectos que tienen que ver con la masculinidad positiva, a partir de lo siguiente. Por un lado, el llevar a cabo una paternidad responsable y participativa, el dar canal, una forma de expresión de nuestras emociones, el poder canalizar pues nuestras emociones, cuidarnos, cuidar nuestra salud física y mental. Y finalmente, expresiones de apoyo a la diversidad sexogenérica. Entonces, en términos generales, esta es la forma en la cual en estas cuentas se presentan estas expresiones de la masculinidad positiva. Es importante decir que los medios de comunicación siempre han contribuido a la representación de aquello que culturalmente consideramos adecuado para los hombres, es decir, estos rasgos de masculinidad. Actualmente, en los medios que disponemos, podemos encontrar distintas posturas. Algunos programas, algunos canales reproduciendo estos valores de la masculinidad hegemónica, diciendo, reiterando que cómo deben ser los hombres en términos de, por ejemplo, tener muchas parejas, de ser sexualmente potentes, de ser el proveedor de la familia, etcétera, que están reiterando estos valores. Al mismo tiempo que nos encontramos otros espacios, tanto en línea como en otros productos culturales, donde se da esta diversidad. El punto es este: se trata de una reflexión y se trata de un objeto de estudio que tiene la intención de lograr relaciones de género mucho más equitativas y saludables, tanto como para los hombres, como para las mujeres y todas las otras identidades de género. Muchas gracias por su atención. Estos son los datos de contacto. Estoy a sus órdenes. Gracias.